pues es una situación donde enfrentamos como mujeres y como hombres, pues esta controversia de la violencia, de esta controversia de saber con qué contamos como ciudadanos, cuáles son nuestros elementos y aquellas características que nos van a facilitar acercarnos y pedir ayuda. También hay muchas situaciones y principalmente creo que también por eso hablé de este tema y definitivamente yo soy una de las que siempre dice hay que hablar de aquellos temas que no se tocan, pero que existen, porque deteriora algo muy importante, algo que genera bienestar en todos los individuos, que es la salud mental. Y entonces tenemos en consulta a las mujeres y me tocó estar cerca de un caso en donde no podía expresarse porque tenía miedo a ser juzgada bajo cualquier circunstancia. Y entonces prefería vivir en una situación donde constantemente se sentía mal, ¿no? Mal emocionalmente, donde había ya presencia de algunos otros trastornos, donde no le permitían integrarse al nuevo estilo de vida de esta mujer. Y entonces de ahí surge, ¿no? Porque como pioneros y promotores en la salud mental no hablamos de ese tema, que es tan importante, no solamente hablarlo y no solamente cuestionarnos algunos puntos de su tema sobre la legalización, sino también de decir qué estamos haciendo para contribuir desde esta perspectiva y visión psicológica a los usuarios, a las usuarias, ¿no? Porque hoy hablamos de que queremos y que estamos como sociedad trabajando en un tema de igualdad, en un tema donde se va a hacer visible lo que antes no se podía decir y que aunque existiera, no tendrá ni tendría el mínimo apoyo. Entonces, vamos a hablar desde esta y vamos a adentrarnos al tema. Antes de adentrarnos al tema, a mí me gustaría decirles que este es su espacio. Acuérdense que nosotros somos eh, quienes somos psicólogos expertos en psicología. Sin embargo, lo que nos va a nutrir muchísimo son las experiencias. Es la misma praxis la que nutre y hace que el psicólogo se forje en esta práctica tan preciosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi opinión con respecto a mis ponencias o parte de las reglas? Pues es que si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna duda de, bueno, siempre pasa, ¿no? Yo es que yo pienso de la interrupción del embarazo, pues esto, ¿no? Mi posición o mi postura, pues es que estoy a favor, estoy en contra, sin embargo, sí yo les pediría que lo hagamos con todo el respeto. Es uno de los temas que se sigue trabajando y entonces, bueno, esto da pauta a que tengamos diferentes posturas, a que digamos, oye, es que yo hablo desde un caso aislado donde me di cuenta que quizá hablar de un tema de legalización pues no sería lo adecuado, ¿no? Pero hablo desde otra perspectiva en donde me parece que es importante que a las mujeres se les dé este tipo de información y no nada más a las mujeres, sino a los hombres. Conformemos esa corresponsabilidad. Y bajo algunas otras situaciones como son constitutivas de delito, bueno, cada uno de ellos tiene un protocolo a seguir. Entonces sí me gustaría escuchar su opinión. Entonces, durante mi ponencia pueden hacer el uso de la cajita de los mensajes y también de la manita para otorgarles la palabra y que puedan encender su micrófono y expresarse. Aquí no hay comentario bueno, comentario malo, para mí no, para mí todo suma desde la perspectiva de cada quien, ¿no? Entonces, sin más por el momento, vamos a dar inicio, teniendo pues también este espacio con ustedes. Vamos a empezar a hablar desde esta interrupción del embarazo, desde una forma histórica. La historia forja en los seres humanos una identidad, una forma de ser, una forma de pensar, una forma de actuar y que colectivamente compartimos y que a veces no nos damos cuenta, pero de una forma inconsciente llevamos a cabo, ¿no? Y que entonces esto también nutre ciertos de los conceptos nuevos que se están acercando a decir, oye, la mujer tiene derecho a decidir, la mujer tiene derecho, ¿no? Y me parece que cuando se habla de esto, y yo los invitaría también que aunque seamos psicólogos, si nos adentremos en temas legales, ¿no? También para poder darle una correcta asesoría a quien acude con nosotros, que esa es también nuestra función. Siempre acompañar al consultante o a la consultante en temas tan importantes, justo con la finalidad de preservar su integridad. Entonces, si viene conmigo y de repente, pues yo no sé cómo expresarme
O de repente me está diciendo que bajo estas circunstancias ocurrió la interrupción de un embarazo. Y entonces yo no sé y le digo, bueno, pues ve con tal persona y quizá vaya a contraer ciertos riesgos. Entonces es importante que nosotros tengamos esta información y que nos acerquemos a nuestros representantes, ¿no? Del gobierno para también nutrirnos, ¿no? De esta perspectiva. Y justamente también este tema surgió porque tuve contacto con una diputada aquí del estado y ella me comentaba, ¿no? Los casos en donde las mujeres prefieren inclusive hasta tomar otro tipo de decisiones drásticas que acudir con un psicólogo para hablar de una situación tan dolorosa y aunque sea voluntaria, conlleva muchas otras situaciones que vulneran la integridad de la persona, que desfiguran la salud mental. Y entonces me dice, ¿qué estamos haciendo nosotros como psicólogos, como abogados, como papás, como vecinos, para normalizar esto? Había otros casos que me comentaba en donde habían llegado al suicidio, donde las mujeres que no encontraron este acompañamiento, este correcto asesoramiento, tomaron la decisión de suicidarse y entonces dejarlo por escrito, ¿no? No aguanté este dolor, siento una culpa, siento una vergüenza, hay muchos temas de qué hablar y entonces se quedó así. Y me parece que esos casos debemos de agarrarlos y decir, bueno, no va a volver a pasar, porque debemos de hablar de esto y darle un correcto seguimiento. Acuérdense que para prevenir cualquier situación, debemos de trabajar desde estos casos que nos enseñan lo que no se debe de hacer y de lo que se debe de hablar. Entonces, me pareció muy importante la iniciativa de alguien que nos representa como sociedad, ¿no? Y que nosotros también tengamos ese trabajo, esa corresponsabilidad. También esta historia que por supuesto nos ha contraído ciertas responsabilidades, la maternidad es uno de los temas que históricamente ha evolucionado, ¿no? Pareciera que venía como parte de nuestro equipaje naciendo como mujeres, ¿no? Es el ser madre. Y sin embargo, el ser madre conlleva muchos otros elementos y no precisamente quiera decir que por el hecho de que podemos dar vida, tengamos ciertas características que cumplir. También esto me lleva a otro punto muy importante. No sé si ustedes sepan, y espero que sí, actualmente hay una gran alza de maltrato infantil por parte de la mamá. Comúnmente se decía o estaba estereotipado de un papá alcohólico, de un papá violento, de un papá que era promiscuo, de un papá, etcétera, ¿no? Hoy hablamos, y las cifras hablan por sí solas, que el abandono a los menores es por parte de las mujeres. Y entonces, derivado de esto, me puse a investigar y me encontré una noticia que decía, pareciera que esto que nos han dicho, que la maternidad es instintiva, pareciera que no lo es. Y me parece que no, porque justamente se trabaja a partir, una, de nuestros modelos que tuvimos, ¿no? En nuestra infancia. Otro elemento muy importante del contexto, de las circunstancias, desde la concepción. Yo he escuchado casos en donde las mamás dicen, bueno, me lo quiere quitar el DIP, pues que me lo quite. Tuve la oportunidad de trabajar en un albergue y entonces al involucrarte en las historias de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes, las mamás eran quien decían, ay, qué bueno que te encontré, te dejo a mis hijos, me voy, bye. Y entonces la pregunta era, bueno, como mujeres no tienen este instinto materno a todo lo que da flor de piel para proteger, y me parece que es una hipótesis mal empleada. La hipótesis debería ser, la maternidad es un concepto que está en construcción. La maternidad requiere de muchas otras circunstancias que cuando no están presentes, desafortunadamente, terminan en una situación de abandono o de maltrato infantil. Pero no quiere decir que por el hecho de ser mujer, entonces llevamos perfectamente desarrollado este instinto de protección, de amor, de contención, que sí tenemos ciertas características, parte del rol, como género, sí, pero no me atrevería a formular esta hipótesis, y obviamente por lo que estamos viendo. Punto número 2 importante dentro de esta historia, los derechos sexuales y reproductivos. Otro de los temas tan controversiales son los derechos sexuales, el acceso a la información. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, para trabajar con adolescentes y proveerles de esta información
hablando de temas de sexualidad, la gente pareciera que es como no porque le van a abrir los ojos, no porque no es momento, no porque entonces va a descubrir y quizá se va a volver o va a disparar eso una promiscuidad o que a lo mejor contraiga una enfermedad de transmisión sexual o, ¿no? Y me parece que hemos abordado mal el tema, que el tema tal parece que va hacia ese y no hacia el autocuidado. Cuando yo implementé talleres de prevención de abuso sexual infantil, llegué al tema de sexualidad y yo preparaba un día antes mis clases y se los comentaba a los padres. El día de mañana vamos a hablar de sexualidad. Me acuerdo que la mamá dijo, psicóloga, ¿cómo cree? Mi hija tiene 8 años. No, no se lo permito. Eso sí, no. Sáltese otro tema porque sexualidad no. Y entonces fue como, ¿por qué? Me gusta escuchar, ¿no? Antes de dar esa retroalimentación, escuchar la perspectiva del consultante o a quien nosotros estamos haciendo parte de una investigación o intervención, es importante escucharlo. Entonces le doy la palabra porque, pues sí, ¿cómo le va a decir que pues que teniendo relaciones sexuales se tienen a los hijos o que no se excite? A ver, no. Voy a hablar de su sexualidad. Voy a hablar de conceptos tan importantes que no nos enseñaron, como el autocuidado de las partes genitales, de hombres y de mujeres, del correcto nombre de los hombres y de las mujeres. Partimos de un autocuidado, partimos de una percepción donde debemos estar en constante, porque hay cambios evolutivos propios de la edad que también pueden ponernos en alguna situación de riesgo cuando estos no se elaboran de forma correcta, ¿no? Por ejemplo, se ha comprobado también que por algún tipo, por ejemplo, de pantaleta, ¿no? Puede haber infección en las niñas antes de iniciar incluso hasta la menstruación. Y entonces eso nos parece como un hecho aislado. Sin embargo, también tiene que ver mucho con eso. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de cómo estamos evolucionando a la par de nuestro cuerpo, y que esto vaya con la triada justamente de parte de las emociones, porque todo cambia, todo cambio que inicia y que empieza a estructurarse tiene una gran influencia en su ambiente. Entonces debemos de procurar que ese ambiente sea lo suficientemente maduro, lo suficientemente apacible para que podamos encontrar contención en dado caso de requerirlo y no cohibirlo. Claro, hay momentos en donde vamos a hablar dentro de este desarrollo humano sobre la atracción sexual, sobre el deseo. Somos seres sexuales, pero eso no quiere decir que estamos desatados y que entonces vamos a decir a los niños, sí, mira, tú tienes algo que se llama pene y entonces vas a tener una erección y ahorita ve con la... No, sino es conocer el cuerpo, tener ese autoconocimiento, tener ese autocuidado, para entonces proveer de herramientas y que se lleve con esa naturalidad. Hay niñas que su periodo se adelanta, incluso hasta una edad en donde estadísticamente no estaba como previsto, ¿no? A que se apareciera dentro de esta normalidad. Entonces, todo ese tipo de cambios, inclusive hasta también hay un estudio donde dice que el consumo, por ejemplo, de carnes rojas, que no están siendo como de forma natural y entonces inyectan ciertas sustancias a las reses, pues contiene una gran carga de hormonas y eso también acelera ciertos procesos madurativos. Entonces, saber todos esos elementos nos da la oportunidad de generar una integración por completo de ese tema y no nada más dejarlo al aire. Entonces, cuando partimos desde ahí, nos damos cuenta, y si yo les preguntara en este momento a ustedes, ¿quién de ustedes sostuvo una conversación con sus padres sobre su sexualidad? Yo creo que seríamos uno, dos o nadie. Y no se trata de juzgar y condenar, sino de darnos cuenta que precisamente todas estas situaciones de abuso, que nos dieron como esa orientación de, ¿sabes qué? Es necesario hablarlo, porque forma parte de la prevención. Si no se habla, vamos a seguir incrementando el número de abusos. Entonces nos vimos en esta necesidad de decir, ¿sabes qué? Tenemos que hablarlo. Pero cuando tenemos que hablarlo, tenemos que tomar todos estos elementos históricos importantes para saber abordar, para saber determinar entonces cómo nosotros vamos a tocar este tema dependiendo de la edad y sobre todo encauzar a los papás a trabajar en equipo con sus propios hijos, hijos e hijas.
Esa es la finalidad de la intervención. Entonces, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos justamente de todos estos estigmas que acarrean y que permean, que filtran ciertas barreras para que entonces esté como estigmatizado o criminalizado el hecho de decir, bueno, es que tú sabías que iba a pasar en una relación sexual. Me parece que dejarlo muy al aire no nos permite ver la verdadera situación. Siempre que se habla, por ejemplo, de prevención del embarazo, en la mayoría de las pláticas que se les da a los niños, niñas y adolescentes, es como, oigan, aquí está un método anticonceptivo, se los presento, vamos a hablar y aparte hay otros, y entonces, ¿no? Pero no se habla de justamente el goce y la obligación. Tenemos derecho a disfrutar, pero estamos obligados a aprender, a manejarnos con esa responsabilidad y no a generar el miedo de no, porque si te embarazas, cruzas tu vida y entonces todo se termina. No, ese tipo de hipótesis empleadas para hablar sobre prevención del embarazo deben de sacarse. No, no es atemorizar para que entonces ellos digan, no lo voy a hacer, que al final del día lo terminan haciendo. No es el punto. El punto aquí es generar esa conciencia del cuerpo, generar esa corresponsabilidad, porque también hay riesgos. A veces usando un método anticonceptivo, teniendo cierta edad, cierta estabilidad de pareja, ocurre que quedamos embarazadas. Entonces no debemos de generalizar, más bien debemos de hacer hincapié justamente en este sentido de la toma de decisión, una vez que haya ese embarazo, una vez que iniciemos nuestra vida sexual. Y cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual o cuando hablamos de algún otro tema en particular, no es con la finalidad de atemorizar a la sociedad, no, es con la finalidad de generar esa conciencia, incluso hasta de quitar todos esos conceptos romantizados de que si no es uno es otro, de que si conoces a alguien en un antro, entonces se conoce mejor en la cama. Ese tipo de situaciones debemos de empezar a desecharlas y formar a los nuevos individuos, incluso hasta nosotros, con ese sentido de responsabilidad en muchas cosas. Y la responsabilidad no pesa. La responsabilidad es como ese muro de contención para que nos prevea de situaciones que pueden ocurrir. Entonces, con respecto a esto, ha habido un nulo avance con la visibilidad de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y vivir en la opresión es generar desigualdad. Entonces no nos ayuda a ver la situación como es. No se trata de satanizar, encasillar y clasificar a la gente, a las personas, sino es ver que de esto que nosotros hoy hablamos genera una cadena de afectaciones psicológicas que disminuyen la calidad de vida de las personas y que en otras, como es el caso de esa mujer, terminan en suicidio. Y entonces ahí va esa cifra negra, que dicen fue de suicidio, pero pues se lo merecía, ¿no? Porque hubo comentarios que dijeron eso, muy desafortunados, cero empatía, porque también estamos como en este tiempo histórico donde la empatía en muchas veces no aparece, ¿no? Muchas veces no está presente y debiera de serlo. Eso nos permite también generar esa cohesión social, porque esto es un tema social. Esto es un tema que no podemos hablar de una normalidad o de una situación en donde haya una uniformidad, sino más bien hay una variedad de opiniones, de circunstancias, de leyes, de situaciones que cada quien hace y deshace bajo un mismo tema. Entonces, es ahí donde salen las cifras negras. Incluso hasta no tenemos contabilizado cuántas mujeres murieron bajo una interrupción de embarazo ilegal. Llámese en una casa, en una clínica o en algún otro lugar donde no estaba adecuado para realizar ese tipo de tratamiento, no, perdón, de intervención. No había esa normalización. Y entonces era como debajo del agua y bajo tu responsabilidad, ¿no? Me firmaste, pero pues murió, no sé qué podamos hacer. ¿Cuánto, cuánto daño a víctimas secundarias, ¿no? A la familia de estas mujeres, donde no supieron y donde muchas de ellas fueron olvidadas, como me decía esta persona, justo por su decisión. Era como, ok, se lo merecía.
Entonces, este tipo de situaciones nos hace o nos debe de hacer ruido y de decir qué estamos haciendo mal para hablar de un tema tan importante, para hablar de un tema tan serio, para hablar de un tema que ha dejado secuelas visibles y que estamos viviendo entre esas mujeres que parecen zombies, ¿no? Que primero pueden decir, no, pues estoy mal, no sé por qué, a decir, oye, no sé si esto es justo y que es algo que vamos a abordar. Justamente en España ha habido un gran cambio, ¿no? Y gracias a diversas asociaciones que hacen visible el decir, una mujer que lleva a cabo una interrupción de embarazo tiene todo el derecho a vivir un duelo. No, pero es que lo quiso, es que no, tiene derecho a vivir, porque al final es una pérdida significativa. Y es ahí cuando nosotros debemos de intervenir para contener a la mujer y que regrese a esta integridad, que regrese a la integridad. Todos tenemos ese derecho y esa plenitud, y sobre todo el acceso a la salud, salud mental y a la salud en general, y sobre todo reproductiva. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, manifestó que los derechos a la no discriminación y a la equidad de relación al derecho de salud implica que los estados reconozcan las diferencias entre las necesidades de los distintos grupos. Me parece que ese es un punto tan importante a analizar, porque a veces suena muy bonito lo que se promulga, suena muy bonito lo que se pone, por ejemplo, en los congresos de diversos estados, en algunas asociaciones, en algunas mujeres, ¿no? Colectivas que se han dedicado a hacer visible, a hacer manifestaciones y que en este momento, a veces fuera de este contexto de la realidad de la interrupción de un aborto, de un embarazo, suena muy delicado a como lo queremos ver. Es que son decisiones de mujeres locas, ¿no? Son decisiones de mujeres que no tienen sentido, orden ni respeto por nada. Entonces, estamos hablando sin tener, sin mirar a las cifras, sin mirar la situación y las circunstancias de las víctimas y también revictimizando y también generalizando situaciones de hechos aislados. Y eso no nos permite poder tener esa correcta intervención. A mí me gustaría que alguno de ustedes participantes me dijera qué es lo que opina sobre estos tres puntos tan importantes para empezar a abordar el tema de intervención psicológica. Quien guste hacer uso del micrófono o de la cajita de mensajes para ir moldeando este tema. Me gustaría escuchar a alguien de ustedes o leerlos también. Adelante, Lick. Elisa. Puede hacer uso de su micrófono o de mensaje como usted decida. ¿Sí me escucha, Lick? O si gusta escribirnos en el chat y ahorita ya sea nuestra ponente o su servidora le hacemos lectura sin problema. O Bueno, adelante, ahora adelante. sí. Ahora sí, ¿ya me escucha? Sí, sí, Ok. perfecto. Bueno, quería opinar nada más que pues para poder trabajar con alguien que ha interrumpido su embarazo, de antemano primero sería sensibilizarnos, ¿no? Para no criticar ni juzgar a esa persona y pues para más que nada llegar a tener empatía, porque pues si no estamos sensibilizados en el tema, aunque tengamos la licenciatura e incluso hayamos leído e investigado sobre el tema, pero si no estamos sensibilizados, yo creo que no vamos a poder ayudar a la persona. Bueno, eso es lo que yo opino. Gracias. Muchísimas gracias, Lick. Definitivamente coincido. Debemos de sensibilizarnos en este tema. Y ojo, para prepararnos, porque créame que va a haber un cambio radical en cada uno de los estados por todo lo que estamos viendo, por las cifras que no se hablan, por las malas prácticas médicas que se hacen, por aquellos médicos que a veces no son médicos
por aquellas asociaciones que lucran con la situación y entonces se permean, ¿no?, ciertas irregularidades ante la persona que toma una decisión tan importante. Según la Organización de las Naciones Unidas, dice que la salud sexual y reproductiva de las mujeres se relaciona con múltiples derechos humanos. ¿Por qué subrayo este concepto tan importante? Porque partimos de ahí. Todos y cada uno de nosotros sabemos nuestros derechos, pero nuestras obligaciones a veces se ven permeadas justamente eh, por esos prejuicios, por esos estigmas que se tiene con algunas cosas. Entonces, tales como el derecho a la vida, el derecho a no ser torturada, el derecho a la salud, el derecho a la privacidad, el derecho a la educación y a la prohibición de la discriminación. Porque también ocurren situaciones muy difíciles y complicadas a la hora de que las personas que han decidido interrumpir un embarazo, situaciones de discriminación, situaciones incluso que hasta llegan a amenazas de muerte, ¿no? También me contaba dentro de este sistema, pues que había mujeres que le habían pedido ayuda porque dentro de su colonia, incluso hasta dentro de su familia, estaban sufriendo estas amenazas de que entonces si tú hiciste eso te vamos a matar o no mereces vivir, ¿no? Ejerciendo coerción y justamente es algo que se nos hace y que se nos vulnera. Otro punto muy importante que quiero aclarar, cuando hablamos de violencia, desafortunadamente hablamos de desigualdad. Esto no quiere decir que los hombres, yo siempre he dicho, no es una guerra con ningún sexo, es una llamada de atención a las organizaciones, a las instituciones que están obligadas para erradicar e intervenir en situaciones de violencia. Eso es lo que debemos de hacer, que debemos de ver más allá de encasillar a las personas y decir, ay, otra mujer golpeada, ay, otra mujer que, ¿no? O sea, debemos de dejar de hacer eso y decir, bueno, si queremos hablar de una correcta prevención, debemos de tomar en cuenta todo lo que está ocurriendo. La ley está cambiando 360 grados cada día. Cada día se cuestiona lo que ya estaba estipulado, lo que tú, lo que yo conocíamos hace años. Ya no está, ya hay muchos, incluso hasta artículos que ya se derogaron. Entonces, todo esto nos está obligando a mirar con lupa qué es lo que realmente se está vulnerando al momento de intervenir con cualquier persona y bajo cualquier situación constitutiva de delito. Entonces, sí debemos de mirar justamente a todo esto que estamos haciendo y a no participar, sobre todo en la discriminación, que también forma parte de violentar a las mujeres. Y no es una situación de decir, oye, solamente nos pasa a nosotras, no. Pero desafortunadamente ha habido un aumento por todos estos estigmas y no nos permite hacer trabajo en equipo con los hombres, porque no todos los hombres son violentos. Y los hombres que son violentos, hay una situación detrás de cada uno de ellos que hay que tomar, ¿no? Eh, en cuenta cada uno de esos elementos, porque como dice nuestro nuevo sistema, no todos están aptos para ir a la prisión, ¿no? Porque este nuevo sistema nos promueve la conciliación o la mediación, porque las cárceles ya están saturadas, eso es otra realidad, y a veces saturadas hasta de personas inocentes. Entonces, ese es nuestro contexto, y bajo ese partimos, qué es lo que se vulnera y qué es lo que no. ¿Hay algún otro comentario con respecto de este tema, una opinión? Vamos a dar entrada, acuérdense que también pueden hacer uso de los mensajes. Ok, si se van animando al transcurso, por favor háganmelo saber. Entonces, continuando con esto, bajo esa legalidad, eso que se permite, hay tres situaciones en las que se permite una interrupción del embarazo. Ojo, se permite que haya una correcta intervención, hay una gran diferencia. Yo como ley permito, bajo estas tres situaciones, la interrupción de un embarazo. Una, causales de violación. Dos, riesgos para la vida de la mujer, donde existan malformaciones congénitas graves que le impidan gozar de salud a la mujer y al bebé. Tres, si el aborto es provocado de forma imprudencial. Y entonces la ley dice, bajo estas tres condiciones hay una legalidad.
Y la siguiente pregunta sería, y bajo estas situaciones, ¿qué condiciones aportas como institución para que exista una correcta intervención antes, durante y después? Porque el hecho de que exista legalmente la interrupción no quiere decir que entonces la condición tanto física como psicológica de una mujer tenga ese bienestar, tenga ese equilibrio. Eso no quiere decir. Y son situaciones que también se han dejado al aire. Inclusive, dentro de estas malas praxis, se ha dado el caso de que por no sé qué situación, las mujeres llegan a perder su matriz. Es que te hicimos una mala intervención, es que nos dimos cuenta, ¿no? Y muchos casos que de verdad he escuchado, he visto que digo, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Que en una situación tan delicada no sepas cómo actuar y sobre todo no comuniques qué vas a hacer. Porque no, cuando se dice que es legalidad, tiene algunos parámetros que se deben de cumplir, que ahorita los vamos a ver, las semanas y todo este tipo de condiciones que tiene que cumplir la mujer. Entonces, yo también pondría en tela de juicio cómo se está abordando ese tipo de situaciones, porque generar una interrupción genera a largo y a veces, o a corto a largo plazo, diversas situaciones con respecto a los derechos reproductivos de las mujeres. Criminalizar a las mujeres no forma parte de sus derechos sexuales y reproductivos. A ver, tenemos un mensaje, le voy a dar lectura. Muchísimas gracias, licenciada Elizabeth. Dice, es demasiado lo que cae en los hombros de una mujer que toma esta decisión. Yo pasé por eso y te sientes tan mala persona desde tu perspectiva emocional, valores desde la sociedad, la familia, la religión, que te causa una depresión en la que sientes que no hay un lugar donde te puedan entender. Licenciada, muchísimas gracias por compartir este comentario y darnos ese ejemplo, que yo empatizo mucho con usted y le mando un abrazo. Definitivamente ese es el primer error. Si de por sí hablar de voy al psicólogo porque siento que no estoy bien, ya es, ay, estás loca. ¿Quién va a necesitar el psicólogo? No, no se necesita, ponte a trabajar. Ay, es que me siento deprimida. No, no estás deprimida. Anular ese tipo de manifestaciones que no nos permiten gozar de nuestra salud mental son privadas, porque no es normal ir al psicólogo. Ahora imagínense, como nos comparte la licenciada, vivir y tener este contexto y el panorama de no lo mereces. No lo mereces porque se decidió. Hay mucha influencia de mucha ideología que también tiene que ver con la religión. Yo siempre he dicho, debemos de respetar todas las miras filosóficas que tienen la gente, ¿no? Porque debemos tener algo, alguien en qué creer. Sin embargo, me parece que no nos estamos dando cuenta de esto, de que no dejamos de ser personas, no dejamos de tener decisiones importantes en la vida. Y entonces, como lo dice, te sientes sola, generas ese sentimiento de soledad. No hay alguien que empatice contigo y empatizar, muchas veces la gente, ay no, ¿cómo voy a empatizar si para mí está mal? Ok, deme un momentito. Perdón. Entonces, justamente esto es lo que ocurre. Ese sentimiento y esas manifestaciones que para nada generan empatía con todo lo que se tiene que vivir. Y sobre todo, no nada más una vez que se revela la decisión, sino todo el proceso. La mayoría de las mujeres lo pasan solas, sin un acompañamiento, sin un asesoramiento, mucho menos con la finalidad de canalizar y decir, ve a terapia. En este espacio necesitas expresarte, necesitamos contener. Que eso también yo se lo comentaba a esta representante. Me parece importante
generar espacios en cada uno de los estados para hablar sobre estos temas, antes, durante y después. Es muy importante porque debemos de asegurarnos que están tomando esta decisión. Tenemos otro comentario, también le voy a dar lectura. Dice, personalmente viví esta experiencia y ha sido muy fuerte. Esto me pasó antes de casarme. Cuando me casé, lo platiqué con mi esposo y fue lo peor que pude hacer. Viví mucha violencia física y emocional. Licenciada, muchísimas gracias por su comentario y definitivamente a eso es a lo que me refiero. Que hay una cicatriz después de esa decisión. No nada más con lo que internamente las mujeres tienen que saber, tienen que enfrentar, sino también con posterioridad, porque no tienes derecho a gozar a lo mejor o tener otra pareja o tener esta idea de decir, quiero embarazarme. No, no porque una vez ya lo anulaste, lo escuché. Y me pareció uno de los comentarios más tristes, uno de los comentarios que no tienen ese fundamento y que generan violencia y que esta violencia se normaliza. A las personas que toman decisiones que para otros no les parece como acorde a ese sentido que cada uno de nosotros tenemos sobre de ella. Sin decir, bueno, yo empatizo contigo, a lo mejor yo no lo haría, pero empatizo contigo porque no es una decisión fácil, no es una situación como quitarte un calcetín y lavo otro y se acabó. Empatizo contigo. A veces nos cuesta generar esa empatía. Y es ahí donde yo digo, el no tener empatía es lo que nos ha llevado a mirarnos como enemigos. Es lo que nos ha llevado a generar tanta violencia y permitirla. Porque si yo digo, oigan, no le hagan eso, respeten el derecho de la licenciada a expresarse, va a haber alguien que diga, ay, otra loca. ¿Por qué ha pasado? Hay otra persona que no sé por qué estudian, porque también no sé por qué hay este mal concepto o esa mala hipótesis de que las personas que nos dedicamos al área de la salud y que tenemos alguna situación importante, no lo debemos de tener por la profesión. Es como decir, el médico no puede tener cáncer porque es médico. Es imposible, es ser humano. Está expuesto a las mismas condiciones que tú y que yo. Y que quizá a lo mejor no lo desarrolla o sí lo desarrolla. Pero no debemos de formar como parte de este juicio social para las personas. No debemos de vivir en violencia, no debemos de permitir ese tipo de situaciones. A ver, le voy a dar lectura. Dice licenciada Michelle, buenas noches a todos. Cuando estudiaba la carrera de psicología, una compañera hizo un ensayo de su tesis, la cual trataba del impacto emocional y social del aborto, donde decía que existía el método de las pastillas para abortar y el AMEU. Una maestra entró en conflicto con ella porque le decía que el AMEU tenía otro nombre y que ese término no se utilizaba en medicina. Esa es mi duda. Sí, ahorita lo vamos a ver. Forma parte de los métodos, por supuesto, genera ese nombre científico y si ustedes averiguan la explicación de esa intervención, genera como el por eso se llama así. Ahorita lo vamos a checar, Lick. Pero definitivamente a veces entramos justamente en controversión porque no nos informamos. Y parte de esta información, desafortunadamente, y digo desafortunadamente, se da de las mismas organizaciones que generan ese equipo, oye, vamos a hacer esta lucha social porque se genera esa visibilidad con el tema y no nada más con el tema, no nada más quedarnos en, oye, te voy a psicoeducar sobre la interrupción del embarazo, que no quede ahí, que eso les provoque acercarse a las mujeres y a los hombres a tener ese acompañamiento psicológico que me parece una propuesta excelente. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, o metemos en el buscador interrupción del embarazo, salen muchos artículos de debate, salen muchos artículos que dicen, no, hay algo como sociedad que estamos haciendo mal, porque no debería de existir la interrupción del embarazo, etcétera. Hay muchas miras, pero la información real a veces viene de estas organizaciones que han tenido contacto con los casos, que también forma parte de una buena investigación.
Las investigaciones, cuando no salen las cifras reales, tienes que salir a campo. Y entonces de las experiencias que te van contando, de incluso hasta los doctores, porque también en esta lucha han habido doctores donde se le han quitado su cédula, su título, una por hacer la mala práctica y otra por ofrecer la práctica, porque hay situaciones en donde también ellos tienen esta ética profesional y dicen, me parece como razonable esa decisión, sin embargo, no sé qué tan viable sería contársela al consultante o compartirla, ¿no? O porque hay alguna otra situación que no está debajo de esta legalidad y entonces sí debe como de generar esa conciencia, ¿no? Entonces, en todo esto, hemos sido muchos los implicados y actualmente nadie se hace cargo de esa implicación. Entonces, ¿cómo se criminaliza a las mujeres? Una, por la estigmatización, por generar y por condenar. Yo siempre he dicho, cuando hablemos de temas sociales, debemos de cuestionarnos también nuestra moral. Y cuestionarnos nuestra moral no es decir, oye, hay que permitir todo, fiesta, no. Pero sí cuestionarnos que hay casos, que hay situaciones, que no vivimos en una situación de igualdad, que quizá yo tengo apoyo emocional o yo sé tomar decisiones y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer esto o voy a tomar la otra decisión. Hay personas que no deciden dónde nacer y de repente se les vulnera desde chiquitos todos sus derechos. Y entonces crecen con esa máscara donde sus derechos van empleado a eso, a la violencia. Y entonces, bajo esa normatividad de violencia, toman decisiones que a veces ni siquiera son pensadas, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones donde existe coerción, ya sea por parte de otra persona que no es el progenitor de este embarazo del bebé, no es o es y ejerce coerción para que la mujer aborte. Entonces, no estamos viendo que no hay una uniformidad, que hay una desigualdad de circunstancias. Ahorita ustedes y yo tenemos esta charla magnífico, pero también hay colegas que están allá afuera, que no tienen esta lucha, que no tienen esa sensibilidad, y también hay personas que no están y que no les genera como interés. Entonces vivimos así. Entonces con este punto quiero ser muy clara. Debemos de cuestionar nuestra moralidad y decir sí, hay cosas, para mí, y yo siempre lo he dicho, no hablemos de cosas correctas e incorrectas. En algún momento tuve la oportunidad de entrevistar a una persona de uno de los temas que a mí, en lo personal, me parecía que estaban en riesgo, ¿no? Las personas que se dedican al sexo servicio, sexo servidoras, yo decía, tiene que haber algo ahí que no nos estamos dando cuenta y entonces pasas en la calle y dices, ay, las cualquiera. Y entonces una vez platicando con una sexo servidora, me decía, si yo hubiera tenido una mamá como tú, que me dijera, no te preocupes, mijita, pues estudia, vendemos gelatinas, vendemos dulces, créeme que tener ese valor y ese empuje de alguien, quizá yo ahorita estuviera vendiendo tortillas, abón, lo que sea, pero tuve una mamá que me decía que no valía nada, que me hubiera abortado, que yo, mi hermano y yo éramos un estorbo en su vida, y entonces mi hermano y yo tuvimos que salir a la calle a defendernos, porque al salir a la calle, lo único que aprendes es a defenderte de los abusos, de las injusticias, de los atropellos de las personas. Entonces todo el tiempo estás en guardia y todo el tiempo estás diciendo, bueno, mi estabilidad, ¿no? Lo que ellos conocen como estabilidad, como normatividad, a cambio de mi cuerpo, a cambio de que alguien me quiera, a cambio de que a lo mejor yo soy importante para quien me promociona, no lo conoces tú. Y a partir de ahí me cambió mi chip, porque dije, efectivamente, yo nací y no pedí nacer en este lugar, en estas condiciones donde mi ejemplo, mis modelos fueron mujeres trabajadoras, donde fueron de, no lo consigues hoy, pues búscale y a lo mejor no vas a trabajar de lo que quieres, pero tienes que seguir, que empujar hacia adelante. Y si hubiera nacido en otro contexto, donde no existiera ese trabajo, donde no existiera te apoyo y existiera otra vez tú,
y anochecer y amanecer con golpes y sin comida y sin recursos y con personas que me violenten y que yo normalice esa violencia, entonces no podríamos hablar de no, no sé por qué lo hiciste, yo creo que estás mal. No podríamos hablar de eso porque no estamos en igualdad. Y hay muchas situaciones que nosotros ahorita ni siquiera conocemos de las comunidades rurales, de las comunidades donde, como decimos, ni siquiera llega el sol. ¿Cuántas situaciones se han permitido por no tener acceso a la información? Muchos, múltiples abusos, múltiples muertes de mujeres, de hombres, de niños, de niñas y de adolescentes. Entonces sí debemos de tomar esa situación y de cuestionar nuestra moralidad en pro a eso, a que no todos gozamos de esa misma situación. Otra cosa, ¿ustedes saben a qué edad termina de madurar el cerebro? Quien me quiera contestar, ¿a qué edad termina de madurar nuestro cerebro? Adelante, Lick. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se supone que un cerebro empieza a madurar a los 18 años, pero a los 20, 22 empieza a tomar conciencia. Muchas gracias, Lick. 25. Y mientras todo lo que nosotros vivimos, todas esas experiencias, ya sean traumáticas o importantes a lo largo de nuestro desarrollo, genera en nuestro cerebro cambios, por supuesto. Entonces, estar expuesto persistentemente en un ambiente violento genera cambios, una, en nuestra conciencia de qué es lo permisible, qué no es lo permisible, qué está pegado a la ley y que la ley me protege, porque hay muchas personas que dicen, ¿a poco? Sí, por supuesto. Tienes una identidad, tienes derecho a eso. Y no sabían. O mujeres que viven en comunidades rurales y no han registrado a los niños y dicen, no, yo no sabía que tenía. Tienes derecho, mujer. Tienes derecho a eso. Entonces, hay muchas situaciones que están en desigualdad. Por lo tanto, no podemos decir, no lo hubieras hecho. Es que no, yo no lo hubiera hecho. Bueno, tú, porque creciste en otro ambiente. Porque creciste o porque quizá ese tipo de experiencias, cada una de las experiencias que tenemos como individuos, nos cambian, nos modifican, generan un hito importante en nuestro desarrollo. Por eso es que a veces no coincidimos los unos con los otros, porque procesamos cosas diferentes. A ti y a mí nos pudo haber pasado lo mismo, pero te lo aseguro que no tenemos las mismas reacciones. Te aseguro que no tuvimos la misma intervención. Tú y yo pudimos haber sufrido un abuso y mi mamá corrió al psicólogo conmigo. Y a ti, quizá tu mamá ni siquiera te tomó en cuenta. Si nos damos, esa es la idea. Entonces, debemos de desechar el estigma. Dos, no estamos viendo los riesgos, porque vuelvo a repetir, no es que se decida y entonces todo funciona a la perfección. Hay riesgos. Hay riesgos, porque fuera de esta información existe versus la desinformación. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa si una mujer desinformada realiza una interrupción del embarazo pasada las 22 semanas o más? ¿Hay un riesgo? Por supuesto. ¿Pierdes la vida? Por supuesto. ¿Hay un riesgo de que quedes infértil? Por supuesto. ¿Hay un riesgo que no tengas acceso a un médico? Porque no puedes llegar y decir, bueno, es que no sé qué pasó. Te va a cuestionar cómo lo perdiste, cuándo llevas de tiempo ese sangrado, quién te dio acceso al medicamento, dónde lo obtuviste. Son situaciones difíciles y no lo estamos viendo. No estamos viendo lo que conlleva decidir. ¿Y qué tal si hay una maldeformación o no hay un, porque acuérdense, y ahorita lo vamos a ver,
Después, por ejemplo, de usar, como nos lo decía la compañera, lo que antes nosotros conocíamos como aspiración, después de eso hay que tener una cita médica para que entonces nos haga una valoración y no queden residuos. Y en muchos casos no lo hacen. Y eso genera otras situaciones que a futuro no le permiten la concepción de un bebé. Entonces no estamos viendo eso. Otra, se empiezan a cortar la oportunidad. No hay oportunidad para ti, no hay oportunidad de trabajo, no hay oportunidad de tener una familia, no hay oportunidad, inclusive, como lo decían, hasta de estar en tu misma familia. Las oportunidades desaparecen. Porque entonces pareciera que todo esto que estamos platicando es fácil de tomar. Y eso también es un mito. Hay muchos mitos alrededor de la interrupción del embarazo. 3, hay una terrible violencia institucional. Me contaba una de mis amigas, que también es psicóloga, que le llegó la paciente, la consultante, pues diciéndole que después de esta interrupción del embarazo no salió bien y que como fue en su casa, como lo marca, ahorita les voy a decir la información, cuando por ejemplo es por el método, por pastillas, por medicamento, ella dijo, estoy dentro de las semanas, puedo asistirme en mi casa. No salió como esperaba, la tuvieron que trasladar a un hospital privado y en el hospital privado le dijeron, ¿cómo? Ay, no, mejor hubiera cerrado las piernas. No, pues mire, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Ojalá ya no vuelvas a tener hijos, para que te quede de experiencia y entonces no vuelvas a hacer eso. Imagínense ese discurso en una mujer que está convaleciente, en una mujer que estaba a los gritos, en una mujer que estaba, no le paraba de sangrar y entonces no sabía y no llevaba la hora y hubieron muchas otras cosas que no se informaron como se tenían que informar. Y en ese estado, la institución le estaba diciendo, ojalá no vuelvas a ser mamá, hubiera cerrado las piernas, mujer loca, etcétera, etcétera, etcétera. Y menciona algo interesante. Ella iba con su pareja. ¿Y qué creen que le dijeron al hombre? Déjala. Una mujer así no te conviene. Cuando la decisión, según la paciente, fue consensuada. Los dos. Y siendo los dos, le dijeron al hombre, no, tú pobrecito, qué bueno de la que te está salvando, pues déjala a ella. Y tú consíguete a alguien que sí quiera tener tus hijos. Violencia. Violencia institucional. Imagínense qué hubiera pasado, fue en una privada. ¿Qué hubiera pasado en una atención médica pública? ¿Qué hubiera pasado? Probablemente estuviera en la cárcel. Y probablemente bajo condiciones y bajo argumentos que ponían en riesgo su integridad, porque estaba convaleciente, necesitaba atención médica urgente, no un ataque violento. Entonces, ese tipo de situaciones hay que saberlas identificar. Dentro de estos derechos reproductivos que todos tenemos y todas tenemos, es la salud o la atención a la salud materna. Como yo les decía, instruir, no dar por hecho. Son mujeres, tienen como el chip materno. No, sí hay condiciones que las mujeres tienen como instinto. La protección, el cuidado, el amor, por supuesto. Pero eso no quiere decir que no necesiten ese correcto acompañamiento con la maternidad. Porque no estamos peleadas con la maternidad. También una plática exhaustiva sobre métodos anticonceptivos, pero no el discurso que siempre hemos escuchado. No lo hagas, mira aquí está, pero es que te vas a poner gorda, pero es que este no te funciona, pero es que este ya no te genera deseo sexual, pero es que en algunas veces las mujeres les salen granos, se ponen feas, y, ¿no? Como si de ese disfrute, de ese deseo,
fueran ciertas características estereotipadas por la misma sociedad. Vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de lo que se debe de hablar, del derecho, de la obligación y de la oportunidad, sino se está hablando de lo que debiera ser según la misma sociedad, olvidándose por completo de lo más importante. Si mi persona que está enfrente de mí no está gozando de una correcta salud mental y eso le está atrayendo manifestaciones importantes y significativas, ¿cómo le voy a hablar de, ay, te vas a poner fea? No, no te pongas ese método porque engordas. No, no haga, no. ¿Dónde está esa congruencia a la correcta intervención? Dos, en muchos casos hay una infinidad de violencia obstétrica, también por parte de instituciones, ya sean tanto públicas como privadas. Y en estas dos miras también se hace evidente la falta de capacitación del personal. ¿Cuál es el objetivo de un médico? ¿Cuál es el objetivo de un acompañamiento? Para empezar, de un correcto asesoramiento. Hablar de riesgos, porque cualquier método anticonceptivo tiene riesgos, por supuesto, y son significativos. Entonces necesitamos planificar, necesitamos presentarte un plan correcto de trabajo, de planeación. No necesitamos enjuiciar, bueno, tú no debes, bueno, tú todavía no estás casada. No, hubo alguien que dijo, un doctor, bueno, ¿y por qué dejaste de usar preservativo si no sabías si te ibas a casar con él? O si ya estabas casada con él. Es que eso no depende. O sea, si nos damos cuenta, usamos esa información, o más bien mal usamos esa información y no empatizamos en lo que queremos hacer correcto, que es la planeación de un embarazo en un momento donde se decida, genere esas circunstancias para que se logre. Y dos, el disfrute de una vida sexual, donde no contraigan enfermedades de transmisión sexual. Una enfermedad de transmisión sexual deteriora la vida, deteriora la salud mental del paciente. Se previene de eso, viene de esa conciencia, viene de todo eso, no de decir, ay, no, te vas a poner fea, es que no, es que las mujeres, por ejemplo, si ya tienes una hija, ¿para qué te cuidas? Ten a la parejita. No es un tema. Y la sexualidad y la planeación y los derechos reproductivos y sexuales no van, no van pegados a la moral de nadie, sino más bien a la circunstancia y prevenir riesgos y preservar la integridad de quien sea. Se habla de la mamá, del papá o del mismo bebé o de los niños y las niñas. Entonces debemos de ser más conscientes. Tres, enfatizar mucho la educación sexual. Y cuando se habla de la educación sexual, me encontraba a una psicóloga, platicamos, a mí me gusta mucho platicar con los colegas, y me decía, fíjate que los chicos ven programas, por ejemplo, en plataformas, donde se muestra como la educación sexual de una forma no tan formal, y entonces caen en esta informalidad en donde los jóvenes toman decisiones muy importantes y las hacen nada. Por ejemplo, cuando ella hizo la pregunta de jóvenes, ¿bajo qué circunstancia ustedes tendrían relaciones sexuales con alguien? Y entonces era como de todas las respuestas en pro al otro, no en pro a lo estoy decidiendo. Hay ese disfrute, hay esa compenetración con mi pareja, porque incluso ya no se dice una pareja, ¿no? Más bien se dice como dicen mi casi algo, el de una noche, o sea, muchas cosas que no se toman como esa conciencia de que realmente todos nos merecemos. ¿Cuál es ese sentido? Es algo tan importante el tener relaciones sexuales con alguien, no nada más para ese alguien, no nada más para decir, yo quiero que él disfrute. Yo quiero que diga, ay, me saqué la lotería con esta mujer, sino que sea un deseo propio.
y que si dentro de este deseo propio hay una situación que no estoy dispuesta a hacer, no lo voy a hacer. Pero a veces se cae en, no, pues es que lo quiero complacer. No es que a mí no me gusta esto, pero pues lo tengo que hacer, porque aparte soy su esposa, porque aparte soy su novia, porque si no, se lo va a dar otra persona. Todas esas cosas opacan, manchan a la educación sexual, incluso hasta también para hablar de pareja, ¿no? Entonces debemos de sacar todos esos conceptos mal habidos. Y finalmente, hablar sobre el aborto, sobre esta interrupción del embarazo. Y por aborto entendemos que es esta interrupción y que ocurre, y hay que hablar también de esto, porque justo es lo que genera el debate. Hay mucha confusión entre cómo es esta concepción, este proceso, y entonces también se contraen ciertos conceptos que cuando se ponen así, suena muy feo o genera esa empatía con la gente y entonces es como de no, pues pobrecito, ¿no? Cuando se habla de que ocurre tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio, antes de que el feto sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Por eso se realiza y se espera esta interrupción en las primeras 12 semanas de gestación. Dentro de este y a lo largo de la historia se ha visto que también ocurren estos abortos de forma espontánea, donde también suceden antes de las 20 semanas de embarazo, porque después de estas semanas de embarazo ya se le llama muerte fetal. Y estos que son espontáneos ocurren o son multicausales, ¿ok? Tienen muchas causas según la edad de la mamá, la situación médica que tiene, etcétera. Pero en lo que más se habla es que son causados por problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebé. Entre también otras cosas, maldeformaciones dentro de la misma matriz. Entonces son diversas estas situaciones y lo puse junto para que viéramos que cualquiera de esta situación contrae lo que decíamos, la importancia del acompañamiento. Ninguna es menos que otra. Suena duro, suena difícil, pero así es. Ninguna de lo que se habla es diferente a la otra. Contraen diferentes circunstancias, sí, pero al final del día todo esto va en pro a algo que se llama pérdida. Porque no nada más es la pérdida del producto del bebé, es la pérdida de la autoestima de la mujer, la pérdida de la confianza. Como decía por ahí, hasta no sabes si confiar en ti misma, te hacen dudar de todo esto. Hablamos de pérdidas significativas, ¿eh? ¿Cuáles son estos métodos seguros y que se hablan de la legalidad? Existen métodos, como les decía, a través de medicamentos, de pastillas, y por el otro, por la aspiración manual eudoterina, AMEU, como lo decía la compañera. Ambos métodos son ambulatorios, es decir, salvo a otra circunstancia que pase dentro de esta intervención, pero no hay necesidad de generar una hospitalización o como alguna otra intervención quirúrgica, ¿no? Pues que se quede 20 días, 30 días, no. A eso se le llama ambulatorio. La elección de uno o de otro depende del estado de la salud de la persona y de las semanas de embarazo que tenga. El procedimiento con pastillas es el menos invasivo. Contrae instrucciones específicas y no quise poner las instrucciones porque en pro a esta promoción hay que hacerlo con quien debemos hacerlo, con un médico. No nada más quedarnos con lo vi en el Facebook, lo vi en un artículo. Hay que ser cuidadosos con la información que nosotros transmitimos, porque todo depende y debe de ser bajo la mira del experto. Entonces, este proceso es el menos invasivo justo por lo que les comentaba sobre las indicaciones, ¿no? Se dan, aquí está el medicamento, como lo es el misoprostol,
se va a poner desde al lado de las mejillas, sublingual, etcétera. Puede realizarse en una clínica, donde las clínicas aquí cuentan con esta normativa de la legalidad. Pueden utilizarse, como les decía, misoprostol y en algunas otras ocasiones, salvo las recomendaciones, lo hacen combinada con la mifepristona. Se introducen en la boca o vagina y lo que provoca son esas contracciones en el útero a través de los cuales el resultado va a ser la expulsión de este contenido. Y contenido no nada más nos referimos al producto, al bebé, sino también todo lo que contrae, pero es importante tener ese chequeo médico para que no quede ninguna parte de este desprendimiento, porque también puede provocar una infección. Ahora, esta aspiración manual eudoterina se contrae justamente mediante esta aspiración por vacío al útero de la mujer. Es una técnica que se ha modernizado en muchas de las cosas, más que nada en ciertos cambios de los utensilios. ¿Ok? Antes era como muy drástica, también por ser bajo la legalidad, pero ahorita que en algunos estados ya se está legalizando, sí se está haciendo de forma abierta como este cambio, ¿no? Porque también hay muchos instrumentos que también pueden ser bastante invasivos para las mujeres al momento de esta aspiración. Obviamente genera mediante este instrumental pues el retiro del producto dentro del útero. Y es una de las que está recomendada por la OMS. ¿Cuál ha sido de esto el impacto social? Una, en la fase investigativa, porque está justamente apegada a la ley. Con esto me refiero a que ciertos de los elementos que encontremos dentro de la investigación para intervenir y sensibilizarnos con estos casos, sí tiene una gran influencia el que sea legal o no, o el que esté en miras de ser legal. Cuando hablamos de algo, de un tema que constitutivamente es legal, podemos nosotros emplear muchas herramientas, muchas técnicas para saber cómo intervenir, para saber cómo dar esta información y que entonces la mujer se sienta, una, en esta plenitud de la decisión, dos, que exista este acompañamiento, porque no nada más es esa situación, sino hay varias que confabulan en una situación también que genera estrés, que genera una cadenita de preocupaciones, a veces reales o a veces que parten como de estos mitos que nosotros ya hemos platicado o de esta violencia, ¿no? Entonces sí hay que trabajar este aspecto y obviamente cuando trabajamos de forma, no vamos a decirle ilegal, porque no es algo ilegal, que nosotros demos este acompañamiento. Sin embargo, la información y la praxis no está autorizada por la ley, lo que conlleva una sanción o una falta administrativa. Eso sí hay que tenerlo muy en claro. Nosotros no podemos decir, mira esto, no, porque el procedimiento no es legal. Tiene ventajas y tiene desventajas, por supuesto. Una ventaja de que esté en miras de ser legal es que nos va a promover las suficientes herramientas para poder intervenir desde nuestra perspectiva psicológica, para poder también generar como este acompañamiento y hacerlo visible, para que aquellas mujeres que tengan ese miedo o que no tengan esas herramientas o esa facilidad de acercarse a recibir ayuda psicológica, lo hagan. Y esa desventaja pues es también porque hay muchas situaciones que no se toman en cuenta después de esta interrupción y entonces ponen en una situación crítica al psicólogo. Cuando hay una situación y parte de nuestra ética que, que pone en riesgo la integridad de la persona, sí se debe hacer esa recomendación y en su caso la canalización para que reciba esa ayuda. Pero justo por esto que no puede ser y que hay ciertas amonestaciones, esa es nuestra desventaja. Entonces,
obviamente va a generar un impacto social significativo, porque de cierta forma, o como coloquialmente se dice, pues nos ata de manos. Pero en promover la salud mental de las consecuencias que genera la interrupción del embarazo, sí debemos de trabajarlo, porque obviamente es algo crucial. Se supone que el acceso a la salud mental es para todos, para todas. Entonces debemos de trabajar desde ahí. 2, el aborto genera una experiencia traumática, por supuesto. Conlleva muchas situaciones dolorosas y que modifican completamente la visión hacia la vida de las mujeres. Entonces, es una decisión, pero es una decisión que contrae un mar de dificultades. Por eso es importante el acompañamiento. Por eso es importante generar ese plan de trabajo y hacerlo visible, para que entonces también seamos ese sector de prevención que las mujeres necesitan. Y no llamar, como decimos, ¿no? Bueno, lo que yo viví y no pude expresar en su momento es que fui víctima de violencia, es que no encontré apoyo, ¿no? Para evitar eso y entonces sí, entrar a trabajar con lo real. Las perspectivas éticas, religiosas y morales son estos puntos de vista de las mujeres que tienen abortos, pues afectan a la percepción de los efectos del aborto, ¿no? Aunque es una decisión, están eh, en este marco de perspectivas éticas, religiosas y morales. Eso es lo que también agrava mucho esas manifestaciones de malestar psicológico en las mujeres. La culpabilidad, la angustia, la vergüenza y la culpabilidad, como lo dice Marian Rojas Estapé, psiquiatra, es el peor sentimiento que podemos tener, porque la culpa desintegra nuestra voz interior, que es la que nos da nuestra autoestima, nuestro autoconcepto. Y el decir yo tengo derecho a, y de repente eso se anula y es como no puedo gozar de esto porque yo hice esto. Y entonces, en muchas ocasiones, toman decisiones que parece que tienen la finalidad de autolastimarse, de autosabotearse. Y eso los lleva quizá a tener algún consumo de drogas o de sustancias que le generan esa autolesión. Propiamente las autolesiones, el suicidio, entre otras cosas. Entonces, eso afecta mucho desde la perspectiva de quien toma la decisión, sí, por supuesto, porque estamos todos como sociedad en la cohesión de lo religioso, lo moral y lo ético. ¿Cuáles son también lo que impacta mucho socialmente? Son las condiciones. Cuando hablamos de condiciones y de circunstancias, hablamos de sus recursos, del apoyo con el que cuenta, de la parte social donde se desarrolla, donde se desintegra, y más si cumple alguna función pública o importante, ¿no? Entonces empiezan como a mirar desde otra perspectiva a la mujer y entonces eso le genera como, ya cambié mi valor, ya no valgo tanto ¿no? Esa validación. Hay que hablar del acompañamiento de la pareja. Se ha hablado de las mujeres y de la pareja de las mujeres que deciden tener una interrupción del embarazo. ¿Por qué no se habla? También debemos de integrarlo. La situación legal del aborto igual, según donde cada una de las mujeres radique. Cuando en Querétaro se logró legalizar el aborto, hubo muchos cambios sociales, ¿no? Incluso hasta se había fragmentado la sociedad. Eso lo leí en un artículo. Dije, qué interesante, ¿no? Una vez tomada esta decisión, lejos de decir, bueno, ¿qué propones? Se legalizó. ¿Qué vamos a hacer? Aquí hay varias perspectivas, desde la prevención, el acompañamiento y el asesoramiento. ¿Cómo vamos nosotros a trabajarlo? Eso hubiera sido lo ideal, pero lo que ocurrió fue la fragmentación de la sociedad, que ya eran los bandos, los que sí hacen malos, locas, desinteresadas, y los que no hacemos correcto, legal, etcétera.
sin tener un fin común de todo esto que estamos hablando. Eso es lo que ha generado. El aborto también genera o forma parte de un evento estresor, de una situación sumamente estresante y que está sometida no nada más durante, sino después y desde antes. Bajo cualquier circunstancia, el enterarse que está embarazada puede provocar que genere un estrés. Entonces, la doctora Marta Rondón menciona que hay ciertos conceptos que se deben de estudiar para poder hablar de este aborto o de esta interrupción del embarazo como agente estresor. Una, por la elección y la autonomía. Es decir, son cuestionadas las decisiones bajo, por ejemplo, la falta de dinero para criar o la decisión de no criar solas, en el caso de las mujeres sin pareja. Y en el caso de las mujeres casadas, por esta falta de planificación de una vida familiar. Entonces, y estoy segura que hay más. Otro ejemplo de elección y autonomía que hemos visto cuando las mujeres toman la decisión de la interrupción del embarazo es porque no lo esperaban. Me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué opinión les merece cuando alguien dice no lo esperaba? Automáticamente, bajo esta desigualdad, bajo esta situación que no nos ha generado tener esa conciencia, la gente diría, la gente le contestaría, entonces, ¿por qué no te cuidaste? Pero ¿y si sí se cuidó? Pero ¿y si esa mujer es parte del porcentaje que no funcionó el método anticonceptivo o bien que no usaba un método anticonceptivo? Porque aquí hay varias situaciones, ¿no? Es que no hay un goce. Si me pongo preservativo o si tú te pones a corto plazo y bajo esta mira, estaríamos hablando del trastorno de estrés postraumático, por supuesto. Se tiene que analizar y estudiar, pero parte, como lo decía aquí, de una experiencia traumática. Y claro que se ha encontrado que en algunas mujeres se les ha diagnosticado trastorno de estrés postraumático. Si bien esta situación conlleva muchas otras situaciones dentro de un mismo evento que aparentemente se esperaba, porque yo decidí, entonces me imagino qué va a pasar, pero cuando tú crees que eres consciente de lo que va a ocurrir, muchas veces no eres consciente de todo lo que cambia adentro, de todo lo que influye el medio hacia una decisión que ya se tomó. Entonces, la mayoría de las mujeres ha experimentado post-aborto trastorno de estrés postraumático. Se dice o se habla diferente, ¿cómo podemos identificar ese trastorno? Recurriendo a nuestro manual, eh, como lo decía una maestra, a nuestra Biblia, al DSM-5. Todo parte del motivo de consulta, ¿estamos de acuerdo? Y bajo esta mira, eh, que no sea de depresión, a ver, leo el comentario. Dice, ¿cómo podemos identificar ese trastorno que no sea depresión por la decisión? Pues fíjate que también ocurre la presencia de la depresión. Depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático son esas manifestaciones que nosotros solemos esperar ante una situación de esta magnitud, justo por la implicación. ¿Cómo lo podemos identificar? Una, por su motivo de consulta, porque muchas veces, y arraigado esta vergüenza y esta culpa, pues yo no puedo decir me siento mal, porque es más fácil, y qué difícil lo que voy a decir, pero es la realidad. Es más fácil pedir apoyo y tener apoyo de un montón de gente cuando yo digo, yo esperaba con mucha alegría a mi bebé, pero tuvo un aborto espontáneo. Y entonces tienes todo ese apoyo en alguna situación, tienes todo ese apoyo, pero es más difícil decir, yo lo decidí y me siento muy triste. ¿Para qué lo haces?
Eso te mereces. Entonces es más aceptable la primera opción, decir, no, pues yo estaba esperando, o quizá no lo esperaba, pero al final decidí tenerlo y tuvo un aborto espontáneo. Y entonces es más aceptable decir, no, la mujer requiere de atención psicológica, pero no es tan aceptado como decir, yo lo decidí y estoy mal. Estoy con unos cambios en mi estado de ánimo muy considerables, que ya no puedo ir a trabajar, que ya no quiero comer, que todo el tiempo estoy pensando en mi intervención, porque aparte lo hice sola, en mi casa, en mi cuarto, en una clínica, lo hice sola. Y no dejo de recordar lo que yo vi, porque estamos hablando de una expulsión. Yo lo vi, hay un producto. Y entonces todo eso está en mi cabeza. Pero es más aceptable decir, pues no sé por qué estoy triste, psicóloga. Pero ahí está nuestro trabajo. Dar ese asesoramiento y decir, este es tu espacio. Ok, fue por una interrupción. Una vez que hagan eso, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Generar toda la información posible para saber cómo intervenir por medio de nuestra anamnesis, por medio de evaluaciones correctas, ¿no? Por ejemplo, y también empezar a cuestionar si hay una necesidad de primer orden que se tiene que cumplir. Si esto ha pasado hace 6 meses y la mujer nos informa que no ha recibido una atención médica correcta, generar ese trabajo y esa diligencia, porque es importante. Estamos hablando de un riesgo latente, más si no hubo un chequeo de que todo estuviera fuera de, o que se hubiera quedado alguna situación pues complicada, ¿no? Del tratamiento, porque muchas veces, y he escuchado a veces mal información, que dicen, pues después de la interrupción, tómate una penicilina, si tienes fiebre. Y entonces las mujeres no tienen fiebre o no han tenido algún otro síntoma después y se toman las pastillas. Entonces, esa es nuestra chamba, hacer una gran valoración de riesgos, hacer un plan de trabajo que ahorita lo vamos a checar. ¿Qué es lo primero que necesita esta mujer? Ver un médico. 2, trabajar con todo esto que le acarrea, porque no le está permitiendo ver que tiene derecho a sentirse de esta forma y que tiene derecho a recibir ayuda psicológica para salvaguardar su integridad. No, eso es lo correcto. Posterior a eso, la evaluación. Hay pruebas, por ejemplo, para el trastorno de estrés postraumático, donde nosotros podemos aplicarlas, donde también podemos aplicar ciertos instrumentos de medición en alguna otra situación, por ejemplo, en depresión o en pensamientos e ideación suicida. Todo eso nosotros tenemos que evaluar, ese es nuestro trabajo. Una vez que llegue ese motivo de consulta, empezar a hacer nuestra anamnesis para generar nuestra historia clínica de la consultante, tomar las decisiones importantes en ese momento, sin hacer esperar, sin victimizar o revictimizar, porque ya lo han hecho, ¿no? O sea, ya viene de a lo mejor una familia que la ha agredido física, psicológicamente, ¿no? Que la ha violentado. Entonces, nosotros generamos como también eso, pues imagínense, ¿dónde más va a ir la mujer? Entonces, eso es importante. La evaluación, la anamnesis, nuestra historia clínica, una historia clínica exhaustiva, no invasiva y como decía la compañera, desde esta sensibilidad, ¿no? Del tema, de conocer que no es fácil, no es fácil. Y empezar a formular el plan de trabajo con muchos duelos, porque no nada más fue la pérdida del bebé, del producto. También hay que respetar mucho eso. Hay mujeres que dicen producto, respetemos. Hay mujeres que dicen bebé. Yo ya le había puesto un nombre bajo las circunstancias que sea, para entrar en esa empatía y en ese canal de comunicación y lograr nuestro objetivo. Promover y ver y generar esa empatía para que ella por sí sola encuentre esas herramientas que necesita para poder pasar de este evento traumático, readaptarlo, porque desafortunadamente estas experiencias no se borran, no somos magos, pero sí se reestructuran cognitivamente, sí generan otro significado
cuando hay una correcta intervención. La siguiente, dice la doctora Marta, que las experiencias también son muy significativas al momento de decir que el aborto es una situación traumática, porque estas experiencias emocionales se vuelven complejas y caracterizan una narrativa de arrepentimiento, culpabilidad, distrés, ansiedad, dolor, pérdida, vacío y sufrimiento. El siguiente punto a tomar en cuenta es el ambiente. La calidad de los servicios médicos. Ella hizo un estudio y encontró que fueron evaluados y obviamente no tienen las condiciones necesarias, una, para dar el acompañamiento, para empezar el asesoramiento, en caso de que algunos estados ya sea legal, dos, la intervención, porque es como, sí, ya es legal, pero no es permitido, entonces, a como nos dé a entender, lo voy a hacer. La mala praxis. Según el autor Charney, en 2004, el trastorno de estrés postraumático genera esa respuesta después de esta interrupción del embarazo. ¿Por qué? Nosotros tenemos algo que se llama alostasis. Forma parte de esa respuesta dentro de nuestro sistema nervioso central. Cuando recibe esta señal nuestro sistema nervioso central, ocurren respuestas fisiológicas y psicológicas que son esperadas para responder a la situación de estrés. O sea, lo que estoy percibiendo, acuérdense que este tipo de reacciones nos generan esa adaptación a nuestro ambiente. Sin embargo, son adaptativas a corto plazo, lo que quiere decir que pasado este tiempo significativo, estaríamos hablando de un daño más severo y del trastorno de estrés postraumático. Para diferenciar en qué situación nos llegan las consultantes. Sin embargo, si esta respuesta ante esta situación estresante no está acompañada de una adecuada intervención, hay efectos negativos de nuestras funciones psicológicas y fisiológicas que se van agudizando cada vez más. Por ejemplo, también ocurre una reexperimentación del evento, de la situación. Hay alteraciones cognitivas. Alguien que me diga qué es cognición, para que entendamos estas alteraciones cognitivas. ¿Qué es cognición? Sin miedo, colegas. ¿Qué es cognición? Acuérdense que nosotros, como seres humanos, tenemos varios procesos internos que realiza nuestro cerebro para podernos adaptar al ambiente. Como procesos cognitivos hablamos de procesos complejos superiores que nos ayudan a poder comunicarnos, ¿no? Como lo es el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, etcétera. Pues todos esos, bajo esta situación, se ven alterados. Hay un embotamiento emocional significante. Inclusive hay abuso de sustancias, como les decía, y conductas de evitamiento, falta de control de ira. Y esto es lo que ocurre también dentro de los duelos y a veces no se visibiliza mucho. Ay, pues si está triste, ¿por qué está enojada? Justamente porque ese enojo genera esta relación de sentir arrepentimiento, de sentir culpabilidad. Y muchas veces es más fácil o más permitido el enojo que la tristeza, ¿no? También socialmente. Dentro de este duelo no hay un protocolo de intervención. No hay algo que lo rediseñemos. Comúnmente el duelo se elabora o se trabaja desde las perspectivas pérdida de un ser querido, muerte de un ser querido, de una enfermedad crónica degenerativa, de un aborto espontáneo, que es más fácil encontrarlo. ¿Cómo voy a intervenir con una mujer que ha tenido un aborto espontáneo? Sin embargo, para un aborto donde hubo esta decisión de interrumpirlo, no hay. ¿Cuál es el principal reto? Visibilizar el duelo por el aborto, porque pareciera que no está permitido sentirte triste, pero es que lo decidiste, como lo decíamos. Pues sí, pero hay un derecho, hay una reacción. Soy un ser humano. El duelo es un proceso psicológico que se necesita realizar.
diseñado a la persona que ha vivido esa pérdida significativa. Por eso yo siempre he dicho, cuando trabajemos algún tema, siempre hay que ajustarlo a las necesidades reales del consultante, no lo que yo creo que necesita, no, a las necesidades reales del consultante. Trabajar mucho con las redes de apoyo, porque son las más ausentes bajo esa situación. No hay. ¿Cuáles son esas manifestaciones que nosotros vamos a ver en las consultantes? Una, un cambio significativo en su estado de ánimo. Y es a tal grado que ha perdido la funcionalidad. No puede reintegrarse al trabajo, no puede permanecer a lo mejor en una relación estable o quizá ya perdió la relación con su pareja, etcétera. Trastornos del sueño, culpabilidad, dificultades para establecer o mantener relaciones sociales, justo por esta carga de culpa, no puedo, ¿cómo lo voy a reintegrar? Lo voy a decir, por ejemplo, si yo voy a pedir trabajo, hola, me llamo Juanita, aborté, o cómo voy a decir eso, ¿no? O por ejemplo, como decían, con mi nueva pareja le digo, no le digo, todo este tipo de situaciones acarrea una pérdida también significativa de mí, de todo lo que yo tenía diseñado como mi futuro, ¿no? Hay una alteración significativa en su autoestima y hay cuadros de depresión significativos. Vamos a hacer este trabajo de campo. Una, tener acceso a una atención integral, generar este asesoramiento, que ahorita yo les voy a decir qué es el correcto asesoramiento. Dos, tener la prevención y promoción de la salud mental. Estos dos son los principales objetivos para visibilizar el duelo por la pérdida o la interrupción del embarazo, ¿no? Decir sí hay una pérdida significativa, a pesar de la decisión. En España, como les decía, hay varias asociaciones y parte de ellas está la doctora Ginesta Urbano. Ella es presidenta de la Asociación de Duelo por Interrupción del Embarazo. Ella dice que tomar esa decisión es muy duro y la pena se siente muy inmensa, igual que cuando el bebé fallece de forma espontánea. Además, en la interrupción del embarazo, la culpa suele estar muy presente bajo la mira de la desigualdad. A esto se añade la mala praxis psicológica y médica, porque hay psicólogos que yo no sé dónde estudiaron, si en la Universidad del Mal Gusto, pero no tienen ese acompañamiento. No son psicólogos que entienden que la funcionalidad no nada más es decir, eres un diagnóstico y se acabó, o quizá estás sufriendo porque quieres. Créanme que me he encontrado colegas que dicen eso y yo los miro y digo, ¿estudiamos juntos? ¿O dónde estudiaste? Porque ninguno de los profesores que tuvimos nos dijeron ese tipo de comentarios. No se le dice a las personas, ay, es que sufres porque quieres. Es que estás sufriendo porque pues, tú lo decidiste. Debiste de informarte, ¿no? Pero hello, estamos diciendo que la información que se da es precaria, parte de una desigualdad. Por lo tanto, no es 100% confiable, no es 100% verídica. Entonces yo no puedo culpabilizarte y decir, bueno, ¿para qué no te informas? Es tu culpa, fin del tema. Hay que visibilizar el duelo para conseguir que sea respetado y autorizado y que tú un día puedas decir, estoy yendo a la psicóloga porque estoy trabajando mi duelo, porque tengo derecho. Una, por haber elegido y otra, por sentir este dolor. Esos dos, la decisión y el dolor, dice Ginesta, que no son cosas opuestas. Forman parte de este mismo proceso. ¿Cómo nosotros vamos a generar nuestro plan de intervención? El autor Ramón Vallés dice que hacer esta valoración sobre el individuo se debe de enfocar mucho en estas amenazas y privaciones que le supongan a la pérdida, es decir, a la interrupción del embarazo, a los recursos propios con los que cuenta. Acuérdense que parte del ser humano, cómo es que nosotros sobrevivimos a cada una de las situaciones significativas y dolorosas de la vida, bueno, pues por parte de la resiliencia. Pero parte de trabajar esa resiliencia conlleva identificar si yo cuento con esos recursos necesarios
para poder enfrentar esta situación. Y si no, pues trabajarlo, empoderar ciertos recursos que nosotros tenemos. También trabajar mucho con su ambiente. Por ambiente no nada más es quien te rodea, sino quien a partir de ahora va a formar parte de él. Y entender que no es tu culpa todos esos comentarios, que no es tu responsabilidad introyectar esos comentarios. Eso es algo muy importante. Generar ese apoyo psicosocial. Así como hay instituciones que a las mujeres víctimas de violencia se les canaliza para que encuentren un trabajo, para que se cambien de domicilio y para que sean las pioneras en sus oportunidades sin ser discriminadas por sufrir violencia, así también deberíamos de formalizar el plan con nuestras consultantes. Que no nada más sea te doy herramientas para trabajarlo, sino también para experimentarlo. Para que tú misma te generes esas oportunidades de trabajo, de familia, de formar parte de la sociedad y de involucrarte en este tema tan difícil de superar una pérdida y de reintegrarlo a tu vida, pero no desde la culpabilidad, no desde esa vergüenza, sino de esa autonomía. También debemos de entender que eso lleva su proceso. Hay desafíos dentro del duelo y más en este tema que estamos abordando. Una, porque les cuesta mucho reconocer la realidad, porque no es permitido lo que yo decidí, porque no es fácil de la forma en que lo hice. A pesar de que todos tenemos acceso a esos dos métodos, no es fácil. Y después pasó esto, o quizá perdí mi matriz, o quizá tengo alguna otra alteración y pues tengo que someterme a tratamiento. Y entonces eso refuerza mi culpabilidad. Porque es como, mira, me puse en riesgo y entonces ya estoy a punto de perderlo todo. Dos, abrirse al dolor. Por esta culpa, por este enojo, por esta molestia, internamente las personas creen que no tienen derecho a sentir dolor, no tienen derecho a expresar ese dolor, a decir, me siento triste por haber decidido, me siento triste porque aparte no tuve tiempo o no tuve la oportunidad de experimentar en su momento lo que yo estaba pensando cuando descubrí que estaba embarazada. Son muchas cosas. Cuando hablamos de dolor, no nada más es un dolor físico, porque también contrae ese tipo de situaciones. Otro desafío son los nuevos significados. ¿Qué es un nuevo significado? Es descubrir los conceptos que ahora conozco y que no sabía. Inclusive hasta hay conceptos que nos volvemos a replantear y a decir, ¿realmente soy una mujer valiente? ¿Realmente soy una mujer honesta? ¿Realmente soy una mujer con dignidad? Ese tipo de conceptos que empiezan a verse opacados por esa culpabilidad, hay que trabajarlo. Hay que trabajar este concepto justo de pensar en lo correcto o no correcto. Hay que reconstruir la relación de lo que se ha perdido. Y no nada más hablo de generar como estas herramientas necesarias para elaborar el duelo, para darle incluso una despedida, sino también para lo que se ha perdido, su autoestima, la confianza en las personas, y más si son personas significativas como mamá, papá, familia, hermanos, pareja. Reconstruir esa relación quizá lleva mucho tiempo, pero debemos enfocarnos justo en la misma para poder evitar situaciones catastróficas. Y el punto más importante, rediseñar el futuro. Sí hay futuro, sí hay nuevas oportunidades, sí hay otras oportunidades. Y eso no debe de ser juzgado. Y todo parte de lo que ha interiorizado. Porque lo que experimentamos afuera
Y lo que decimos, ay, es que no sé por qué mi voz interior, esa voz interior está construida por esas percepciones de afuera. Y eso le gana más. Y entonces dejo de tener este sentido de vida y entonces busco ocultar mi sentido de vida por medio de sensaciones. Sensaciones momentáneas, sensaciones placenteras que me hagan sentir que no estoy triste, porque aparte no merezco estarlo. Ese tipo de hábitos, empezar también a rediseñarlos para emprender a ver hacia el futuro. Hay que conocer las etapas de duelo. Hay una gran variabilidad en las etapas de duelo, justo por el mismo tema, porque si nosotros hablamos de duelo, inclusive hasta algunos manuales hablan de la muerte natural, de la muerte, por ejemplo, que no es esperada, ¿no? Por ejemplo, en el aborto espontáneo, pero no hablan de qué es lo que pasa cuando sucede bajo esta interrupción. Entonces hay que checar bien y analizar. Yo aquí les presento estas etapas de duelo de un manual que encontré muy interesante, que también habla, por ejemplo, de enfermedades crónicas degenerativas, pero que también generan este impacto significativo en la decisión. Una es el entumecimiento y embotamiento emocional, es decir, el shock, lo que pasó, lo que hice, quiénes estuvieron implicados, qué vi, porque no es lo mismo verlo en internet que verlo de forma real, porque aparte, y he sabido de casos que entonces como era oculto, pues hasta en el baño, ¿no? En el baño ocurrió la expulsión. O en mi cama ocurrió la expulsión y entonces no tuve tiempo de ver ni de nada y aparte me dio miedo, etcétera. Y ahora que ya ha pasado un tiempo, me genera dolor no poder haber dado, me había comentado justo esta amiga, un entierro, decía, un entierro. Ni siquiera tuve la oportunidad de decir, aquí va a estar, ni siquiera le di un nombre y etcétera. ¿Por qué? Porque ya había también una conexión. Por eso vuelvo a repetir, no debemos generalizar. Había un significado importante en el bebé, en el producto. Entonces, el primero es el shock. Nos empieza a caer, digámoslo, los 20 de qué pasó, cómo pasaron las cosas, qué voy a hacer, si también no tengo dinero, a dónde voy a ir. Todo ese tipo de situación empieza a acarrear posaborto. El anhelo y la languidez. Aquí estos dos conceptos en el duelo significa cuando nosotros empezamos a fantasear para tratar de decir, no, no, no pasa, no, no pasa, ya lo voy a olvidar, porque aparte yo lo decidí, entonces empezamos a generar una congruencia a la fuerza para justificar lo que siento o lo que no puedo sentir. Y esto es un momento de tensión significativa, porque tarde que temprano se va a destruir, porque sabes que aquí está el dolor. Esto le da pie a la desorganización y a la desesperación. Es cuando ahí no encaja esto que yo quiero reinterpretar con mi vida y entonces, ¿qué le voy a decir a mi siguiente pareja? O entonces, ¿qué le voy a decir a mi pareja? O a lo mejor mi pareja está tranquila con la decisión y como que yo veo que sigue con su vida, pero soy yo la que quiere hablar del tema, porque aparte ni hemos hablado del tema. Han cambiado mucho, de hecho ya no sé si quiero estar con él, también hay cambios significativos en eso. Hay consultantes que dicen, no, pues ya no quiero tener relaciones sexuales con mi pareja después del aborto. O yo veo o siento cierto desinterés por hablar del tema con la pareja, por lo que me duele. O sea, aquí empieza a haber toda esta desorganización de sensaciones, de emoción, de sentimiento, incluso hasta de experiencias, ¿no? Y hay una gran o un gran impacto porque aquí es un momento decisivo. Decisivo porque o te quedas así y dices, incluso también se internaliza mucho la parte de, pues es que me lo merezco. No, no me merezco ser feliz, entonces me quedo así y se acabó. Y entonces me voy al polo opuesto de ni siquiera escucharme a mí misma. Entonces,
En la desorganización y desesperación es un momento crucial. Una de decir necesito ayuda, no aguanto, no me está funcionando el decir no pasa nada, no pasa nada, y no me está apoyando las redes de apoyo con las que cuento en estos momentos, y necesito buscar ayuda. O bien justificar el no necesito ayuda, pero necesito hacer más ejercicio, pero necesito salirme de fiesta cada rato y necesito alejarme. Si veo un bebé, ay no, quítenme el bebé. O si hay alguien en mi familia o cerca de mi familia o de mí, hay un embarazo y entonces todo el mundo le festeja y es como, ay no, no, un rechazo, no, no hablen de eso, no hablen, ay no, yo no quisiera ser mamá, ¿no? Todo ese tipo de situaciones que evitan contactar con esta realidad. O inclusive también hay mujeres que han optado por, pues sí me siento mal, pero pues de seguro yo creo que es normal, ¿no? Entonces vives normal 7 meses después del aborto. Y no es normal estar 7 meses en un estado emocional significativo e importante, que lo único que está haciendo es desconfigurar tu rutina diaria. O que incluso ya perdiste el interés por tener una pareja, por tener una familia, o que incluso ya llegaste al momento de pensar, pues sabes qué, mejor me quedo sola, corto cualquier lazo, cualquier situación y entonces, o genero también esa desconexión con quienes me rodean, en dado caso, porque también está el caso de que me quieren apoyar y que entonces corto todo lazo porque no es, ¿no? Entonces ese es el momento importante. Una vez que se haya tomado esta decisión, vamos a tomar en cuenta que va a haber una etapa de confrontamiento, de donde podamos hablar y hablar de las cosas como son, sin tapujos, sin mesura, sin decir cosas que son importantes para llegar al siguiente punto, a la reorganización y por lo tanto a la recuperación, para que entonces genere ese impacto y entonces como efecto dominó se empiecen a ver otras áreas para poder trabajar, para poder solventar cada una de esas áreas que se vieron involucradas dentro de esta situación. Entonces, esas son las etapas en las que nosotros debemos de identificar. Cada una vamos a identificarla, una, por las manifestaciones, dos, por los intentos de solución. No, pues es que intenté esto, intenté lo otro, o a lo mejor no hice esto, a lo mejor me cambié de casa. Y como fue en mi casa ya se me olvidó, pero luego paso y me recuerda, o sea, lo que sea. Y aquí también una situación muy importante. ¿Qué pasa cuando fue coerción? Bajo coerción de alguien más, en ese caso de la pareja, decidí interrumpir mi embarazo. Son situaciones que debemos de analizar particularmente. Todo con la finalidad de hacer una intervención correcta. Porque si no le hacemos, también corremos el riesgo de perjudicar más a la persona. Entonces, sí debemos de trabajar y de ser honestos con nuestras habilidades. Lo que yo les decía, dentro del acompañamiento, asesoramiento y propiamente terapia, debemos tomar en cuenta ciertos puntos. El primero, cuando somos acompañantes, debemos de ser prudentes, porque hay una persona identificada o paciente identificado que es el que vivió y experimentó todo. Entonces no podemos meter nuestra opinión, porque aparte, acuérdense que los psicólogos no damos consejos, no opinamos, no nada. Hacemos ese acompañamiento y debemos de ser prudentes en las decisiones o en la retroalimentación que demos. Creo que necesitas o debes considerar o deberías de considerar la visita de un doctor. No, ¿qué diferencia hay? No, mujeres que como, ya llevas 7 meses, no, estás loca, debes ir al doctor porque ¿qué tal si pierdes tu matriz? Si nos damos cuenta la diferenciación de los dos planteamientos, entonces ser prudentes. Dos, recomendar y encauzar a las buenas decisiones. Este punto se refiere que dentro de este proceso que no está siendo aceptado por la persona o que quizá está polarizado por la culpa, por la vergüenza, debemos de sacar, de dejar de encasillar a la persona
y empezar a encauzar buenas decisiones. Ir al doctor, una decisión muy acertada, pedir ayuda, una decisión muy acertada, replantearte a partir de ahora qué es lo que vas a decidir, qué vas a tomar, eso, encauzar. No decir, ay, no, pues tú te puesto en peligro, a ver cómo le haces, yo voy a trabajar contigo, lo que me estás refiriendo, que no puedes dormir, que todo el tiempo te la pasas llorando, pero pues al final tú sabes qué decidir. No, encauzar justo para preservar, sin ser, sin generar como el debes, al tienes y puedes, porque tienes estas herramientas. Esa es la diferencia. Asesoramiento. Puntos importantes a tomar en cuenta. Hacer real la pérdida. Es decir, decirle si tienes chance de sentirte mal. No fue, no fue cualquier cosa. Para empezar a trabajar y quitar la culpa, resignificar la culpa, para que una vez que se resignifique se desintegre del proceso de duelo. Identificar y expresar emociones y sentimientos, que también es un punto importante que no se maneja y que no se toma en cuenta en los duelos. Es que yo no sé, se supone, me siento triste, pero respondo enojada ante mi medio. Ok, encontrar ese significado entre el enojo y la tristeza para poder generar una recolocación emocional, es decir, que conozca la funcionalidad de cada una de las emociones y qué hay detrás de cada una de las emociones, a quién está dirigida, hacia ella misma, hacia su medio, y entonces reinterpretarla para poder generar este asesoramiento de qué podemos hacer si me encuentro muy, muy triste, qué puedo hacer si me encuentro muy, muy enojada, o qué hacer si me siento preocupada. A partir de ahorita que empezamos a trabajar con tu duelo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Dejar pequeñas tareas para que se reinterprete y ella pueda palpar sus emociones y pueda describirlas durante el proceso de duelo. Finalmente, la terapia. Hay varias terapias de las que se trabaja, varias corrientes, varios enfoques. Sin embargo, encontré esta que me pareció muy interesante, que parte y toma puntos importantes, por ejemplo, de la terapia cognitiva conductual y de la humanista. Aquí se llama tratamiento del duelo complicado. Es una propuesta por los investigadores y psicólogos Catherine Shear, MD, Ellen Frank, entre otros. Esta terapia de duelo complicado tiene por objetivo, una, descartar enfermedades físicas, porque parte de todo esto se interpreta que dentro de este duelo puede haber repercusiones físicas significativas. Dos, establecer el contrato y una alianza terapéutica, lo que va a generar ese compromiso con el consultante, porque acuérdense que estamos bajo la no normatividad, ¿no? Porque la persona cree que no merece ser atendida. Tres, ayudar a que la persona exprese sus sentimientos. Eso va a ser crucial en el duelo, porque vamos entonces a decir y sobre todo a delegar ciertas tareas importantes para que pueda mirar cara a cara y pueda sentir con toda libertad la tristeza, el enojo, el desamparo, etcétera. Evaluar en qué momento del proceso de duelo se encuentra detenido o presenta mayores dificultades, ya que en función a ese momento van a ir dirigidas las tareas a realizar y obviamente a los objetivos. Este tratamiento de duelo complicado trabaja en especial sobre objetivos importantes y objetivos propuestos desde el consultante. Por eso también agarra mucho esta perspectiva cognitiva conductual, porque apuesta, porque hay sensaciones que se formulan en el cerebro y que entonces se da una cara y un nombre, ¿no? Como lo que decía George Kelly sobre los constructos mentales. Hay una interpretación, una sensación y por lo tanto genera un comportamiento. Entonces hay que ir hacia atrás. Desde esa sensación, generar un pensamiento y por lo tanto un comportamiento. Bajo esta situación hay diferentes tareas y a mí me gustaría mucho que dejáramos las que conocemos, ¿no? E integráramos a la vida de la persona con todo respeto
de acuerdo al objetivo. Me he encontrado que siempre que se trabaja en duelo, de hecho tuve un paciente que me dijo, oye, yo quiero trabajar el duelo no de interrupción del embarazo, pero lo agarro de ejemplo porque me dijo de mi papá y el psicólogo dijo, ay, ¿quieres trabajar duelo? Bienvenido. Mira, siéntate aquí, te voy a poner una silla vacía enfrente de ti y entonces te vas a imaginar que es tu papá, ¿no? Dice, nunca me sirvió. O sea, ni siquiera me escuchó. Ni siquiera la psicóloga escuchó lo que yo realmente quería trabajar con respecto a la muerte de mi papá. Entonces, no nos quedemos con eso. Escuchemos y sobre todo por el contexto del tema, que no se puede abordar, que socialmente está prohibido hablar. Entonces, por mi parte, eso es todo. Espero que se hayan llevado al menos el objetivo de sensibilizarse con este tema y que seamos más los aliados psicólogos, que seamos más los aliados para trabajar y empezar a ver lo que no se ve. Gracias.